Para mí siempre las fuentes para preparar la predicación, en primer lugar siempre me he ido directamente al texto bíblico, ¿no? Es decir, tomar el texto de la Escritura. Además, ayer sobre la mesa encontré la Biblia del Padre Iglesias, el Padre Manuel Iglesias, que viene muy bien por la literalidad de la traducción. O sea, el Padre Manuel sabe griego en un nivel tal que es capaz de, en los comentarios, incluso por los verbos, decir los tiempos, aoristo, porque, por ejemplo, cuando el ángel, una de las ocasiones que estaba de párroco en Calipo, vinieron los testigos de Jehová, además viene los domingos por la mañana, ¿no? Señor, que yo quería dormir hoy un poquito más. Ya un día salí y dice: padre, es que nunca quiere entrar en diálogo con nosotros. Digo, mire, les voy a poner un ejemplo de por qué no diálogo con vosotros. Usted sabe que cuando el ángel saluda a María, le dice a Jaire María que jaritomene, y que jaritomene es un participio de perfecto, que quiere decir que cuando le está diciendo llena de gracia, ya se presupone por el tiempo que ya lo era, lo es y sigue siendo. Entonces es que no estamos al nivel, no podemos dejar. Una sonrisita. Bueno, entonces primero enfrentarse al texto bíblico, leerlo y siempre ver qué hay antes y qué hay después, porque es interesante. En el bautismo se dice que el Espíritu desciende sobre Jesús, y en el texto de las tentaciones se dice que el Espíritu lo lleva al desierto. O sea, que uno no puede ver el texto aislado, tiene que intentar comunicarlo con lo que viene antes y después. Otra cosa interesante, anoche me dediqué a ello, ¿no? Digo, voy a usar el estar con vosotras, también me sirve de retiro, ¿no? Y de meditación. Entonces, es interesante que, si no recuerdo mal, Marcos, porque ahora hablar de memoria y encima están grabando, todo aquello que diga puede ser usado en su contra, no tiene derecho a un abogado. Creo que en Marcos, los otros empiezan con genealogía y con la infancia, pero este Marcos creo que empieza directamente con la predicación del Bautista y con las tentaciones y la predicación pública. Fijaos que el símbolo de Marcos es el león, y dicen, una de las teorías, todo esto siempre son teorías, que es el león porque empieza con la fiereza del Bautista, ¿no? La predicación, ese anunciar y preparar el camino del Señor. Y dice, y empieza en el desierto, y los colores cálidos del desierto son el rojo y el amarillo. Entonces por eso es el símbolo del león para Marcos, es una interpretación. Lo mismo que para Mateo es el ángel, porque es el evangelista que más habla de las anunciaciones. Anunciación del ángel a Zacarías, a José, a María, a los pastores. Para Lucas es el toro. Una interpretación es que comienza un poco al inicio del Evangelio hablando de los sacrificios en el templo. Y el último, Juan, es el águila, porque es el evangelista que tiene una visión más de las cosas del cielo, de lo celeste, ¿no? Es el que ve todo desde arriba y el que tiene una capacidad de ver no lo que va a suceder, no lo que ha sucedido, sino lo que sucederá, pero lo ve desde allí. O sea, nosotros quizás meditamos ahora lo que viviremos en el cielo, pero parece como que Juan estando en la tierra, está ya en el cielo y ve el presente y el futuro, ¿no? El futuro y el pasado en un presente eterno, no sé, un poco complicado explicar, ¿no? Decía una señora de parroquia, ¿cuánto sabe este cura que no entendemos lo que dice? Esos cuatro evangelios simbolizan los 4 puntos cardinales, cuyo centro es la cruz. Porque siempre pensamos en los 4 puntos cardinales, pero hay un centro. Igual que en la cruz, son 5 puntos, no 4. El centro es Cristo. Así está construida la iglesia. Y en muchas iglesias el altar no se coloca en el presbiterio, sino en el centro de la cúpula. Sería donde están los primeros bancos, para indicar esa alabanza que se transforma del cuadrado al círculo, porque el cuadrado indica
lo terrestre y el círculo indica lo celeste, el semicírculo, que es el ábside, o que sería media naranja, indicaría lo eterno. Y el paso de lo terrestre cuadrado a lo celeste redondo son las 4 pechinas de la cúpula, que muchas veces habéis visto que están los 4 evangelistas. Entonces, a través de la lectura, la oración y la meditación de la palabra de Dios, se pasa del cuadrado al círculo. Y la alabanza y la celebración litúrgica tiene lugar en la tierra, bajo la cúpula, indicando que se rompe el techo y desciende la eternidad en el tiempo. O sea, durante la celebración litúrgica, cuando uno dice en el nombre del Padre, es como si se tira de cabeza en la piscina de la eternidad. Hace uno un baño y se sumerge en otro lugar, bueno, no puedo decir lugar, se sumerge en una dimensión donde no hay ni espacio ni tiempo. ¿Cómo se explica eso? Imposible. Por eso en la Eucaristía no pienso ni dónde estoy, ni qué tiempo pasa. Aunque bueno, ya llega un momento en el que dice, y las hermanas de la fraternidad, después de 40 minutos, sintieron sueño. ¿Veis que la escritura se cumple? Esos 4 se llaman 4 formas y por eso reciben el nombre de tetramorfos, es la palabra que se usa para los 4 evangelistas, para las 4 formas. Las 4, como he dicho, son los 4 puntos cardinales, pero también son los 4 elementos, porque en la oración, en la celebración litúrgica, no es solo lo espiritual, sino es una danza cósmica donde la creación hace una danza en torno a Cristo. Por eso nosotros danzamos místicamente en torno al altar, que sería el Sol, y nosotros somos los planetas que giramos en torno a él. En el rito bizantino siempre se entra por la derecha y se sale por la izquierda, porque es el giro que da la Tierra alrededor del Sol. Jamás se entra por la izquierda y se sale por la derecha. Las puertas santas, si habéis visto alguna vez una iglesia bizantina, tiene una puerta en medio que es la puerta del paraíso, la puerta de la que yo he hablado, que nosotros estamos en el occidente llorando porque hemos sido expulsados del oriente que está dentro. Hay siempre una cortina que solo se abre cuando se celebra la liturgia, porque Cristo, a través del misterio de su pasión, de su encarnación y pasión, ha abierto esa puerta para nosotros y nos capacita a entrar en la salvación. Solo está abierta de par en para siempre en la octava de Pascua, para indicar esa salvación de Cristo. Pero luego hay 2 puertas laterales por donde entra el diácono, entra por ahí, gira y sale por aquí. Y se pone aquí, mientras el sacerdote celebra dentro, y es el puente entre el pueblo y Dios. Y es el que hace unas letanías invocando y pidiendo gracias para el pueblo, ¿no? Mirando hacia la puerta. Es muy interesante, como habéis visto en la misa que he insistido, el tema del Oriente y Occidente. Como no podía hablar de todo, porque ya he intentado hablar, casi lo consigo. Pero es interesantísimo que San Ambrosio, cuando explica la iniciación cristiana, dice que los recién bautizados, los que iban a ser bautizados, cuando renunciaban a Satanás, miraban a Occidente. Y cuando profesaban la fe, se giraban y miraban a Oriente. Yo he vivido 2 meses en Atenas con los ortodoxos para aprender la lengua griega moderna y para ver el rito, y he visto bautizos. Los sábados por la tarde, los domingos por la mañana, me iba a la parroquia y veía, había un bautizo a las 10, luego otro bautizo a las 12, luego otro bautizo. Me veía todas las celebraciones, una después de otra, intentando siempre descubrir algo nuevo. Y ellos en la puerta de la iglesia, si está en la calle, hacia allá. ¿Renuncias a Satanás? Sí, renuncio. Y luego, convertidos, que eso es lo que significa girados, ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. O sea, interesante, ¿no? Y luego bajaban en otras tradiciones, y por lo que se ha descubierto en la arqueología, sí renuncio y bajaban un escalón. Si renuncio, bajaban otro escalón. Si renuncio, bajaban otro. Y en el sí creo subían 1, otro y 3,
hasta alcanzar la gracia del bautismo. La pila bautismal se concebía como el útero en el cual había un nuevo nacimiento. Y la matrona, cuando hice mi tesis de licencia con don José Rico, estudié a San Paciano de Barcelona. San Paciano dice que la madre es la iglesia y la prónuba, la matrona, es la fe. O sea, la que ayuda en el nuevo nacimiento es la fe. Y el sacerdote es el que nos saca, es el que como que está ayudando al nuevo nacimiento, ¿no? Ya hemos hablado en la misa de los neófitos y los fotizómenos, ¿no? Hay que usar palabras raras para parecer que uno sabe. Fos es luz, fotizómenos iluminados. Sé que estoy hablando así cosas muy... Pero yo doy las piezas, luego armáis el puzzle vosotros. Si veis que algún tema, porque me voy por las ramas, pero si veis que algo me he dejado así suelto, luego sin vergüenza me lo decís. Esto de Fos lo tengo que decir cuando diga esto, que si no se me olvida, así que me lo recordáis. Decía que los 4 evangelistas eran los 4 elementos. Lucas es la tierra, el toro, tierra. Marcos es el fuego, veis que era el rojo y el amarillo, el desierto, ¿no? Juan es el aire, el águila, ve todo desde arriba. Y el último lo he puesto fácil, Mateo es el agua. Los ángeles, ¿no? El ángel, el agua. Algún autor dice que, claro, el agua tiene que estar presente para que haya vida aunque no se vea, ¿no? Esa es la interpretación que da. Pero como veis, cuando uno entra a un templo y ve la edificación, no vale cualquier tipo de construcción o un arquitecto que no tenga fe, sino que un arquitecto tiene que saber que el templo es una epifanía o manifestación de Dios, la gloria de Dios aquí. Es verdad que desde que Cristo construyó la redención nueva y definitiva, ¿no? La alianza nueva y eterna, en su propio cuerpo, el templo es imagen de Cristo, ¿no? Pero claro, el cuadrado del templo, aquí en forma de cruz latina, en otro sitio cruz griega, el paso del cuadrado al círculo, los tetramorfos, 4 formas que me indican los 4 evangelios, los 4 elementos, es que a mí ya lo entiendo, aunque el templo no tuviera nada cerrado a los ojos, yo ya entiendo que aquí hay un encuentro entre lo creado y lo increado, porque muchas veces la presencia angélica en la celebración o la presencia de los santos es ignorada y ningún sacerdote habla de que está presente María, los santos, la Virgen. Luego insistiremos, cuando hablemos de la misa, insistiremos un poco más en esto. Veis que los 4 ríos que fluyen del centro es Cristo y los 4 ríos son los evangelios, hasta los confines de la tierra. O sea, en el fondo, cuando nosotros evangelizamos o vamos como misioneros a un lugar, estamos llevando ese agua que brota del corazón del Señor, que es el centro de la creación. Si uno no bebe, es imposible que indique a otro dónde está la fuente de la salvación. Por eso hay que tener experiencia de Dios para indicar, ¿no? Pero para haber bebido, primero hemos pasado por tener sed. Por eso no hay que tener miedo a la tentación, que es una de las cosas que he visto esta mañana leyendo a un padre de la Iglesia, Orígenes, que dice: la tentación nos enseña a conocernos y así descubrir nuestra miseria. Por tanto, la tentación no es mala. Lo que es malo, dejarse llevar por ella. O sea, caer en ella. Pero que seamos tentados, no. O sea, que uno no tiene que sentirse mal porque diga: ¿y por qué siempre me viene esta tentación? ¿Por qué me viene este recuerdo de una cosa que me pasó hace años si yo me he consagrado totalmente al Señor? Yo lo que quiero olvidar eso. Pues no te puedes olvidar, porque ese lastre lo vas a cargar contigo hasta el último día.
El orgullo propio es la última cosa que se muere. Dicen que era un coche por la carretera y hubo un accidente. Salió humo. Iban dos, uno murió al instante, el otro murió poco después, pero se acercó la Guardia Civil, uno por un lado, otro por otro, y el chofer dice, pues es un sacerdote porque lleva el clériman, dice, será el que llevaba el coche, pues ya ha fallecido. Por el otro lado, dice, pues yo creo que es un obispo porque lleva cadena, lleva anillo, dice, yo creo que es un obispo. Y el obispo, que estaba muriendo, le quedaba ya pocos instantes, dice, arzobispo. No me quites al ¿Ves? El amor propio dura hasta el final. Pues dice Orígenes, la tentación nos enseña a conocernos y así descubrir nuestra miseria y obligarnos a dar gracias a Dios por los bienes que la tentación nos ha manifestado. O sea que encima tenemos que dar gracias a Dios por ser tentados, porque la tentación me va a ayudar a ver la bondad de Dios conmigo. ¿Cuánto me quiere Dios que me deja ser tentado y configurarme así a Cristo? Porque si Cristo fue tentado y no tenía pecado, imagínate yo con todos los que tengo. En el catecismo es interesante, es que no me acuerdo si está en español o no, pero de todos modos os enviaré uno, porque en italiano seguro que está. Un sacerdote se ha encargado de hacer los números del catecismo repartidos por todo el año litúrgico. Entonces, por ejemplo, anoche, también tenéis el catecismo en la mesa, para que veáis que al menos que lo ponéis alguno lo suyo. Me fui a tentaciones. Por eso es útil que en comunidad os repartáis y digáis, mira, el Evangelio del domingo, el sábado por la tarde, 2 hermanas se van a encargar de preparar un comentario, leyendo Padre de la Iglesia, el Catecismo, pues tentaciones. Entonces, me leí Tentaciones de Jesús, que son los números 538-540. 538-540. Ahí hay una síntesis muy buena, porque a veces uno no sabe cómo hablar poco, pues con eso ya hay bastante, no hay que decir más. Luego había tentaciones en la oración. ¿Qué es tentar a Dios? Uno habla. Definición: tentar a Dios, número 2119 del Catecismo, 2119. Poner a prueba de palabra o de obra su bondad y su omnipotencia. Al menos que alguien me defina, ¿no? Poner a prueba de palabra o de obra su bondad y su omnipotencia. Eso es tentar. Y esto habla de la virtud de la religión, viene esta definición. Me ha gustado mucho ese comentario de un padre cuando decía, solo a él darás culto, pero un padre dice, solo a él servirás, servir a Dios la caridad. Quería yo un poco sintetizar, ¿no?, la gula en el ayuno, la vanagloria en la oración o confianza en Dios, la avaricia en la caridad, en el servicio, ¿no? Veis, me voy por las ramas, luego ya no sé por dónde iba, pero... ¿Por dónde iba? Estaba hablando para un comentario... Ah, sí. Tomar la Sagrada Escritura y tomar el Catecismo es utilísimo para sintetizar. Luego, como fuente, yo siempre que doy charlas del misal lo pongo de pie, porque cuando se queda el libro de pie quiere decir que es un libro solemne. En noviembre estuve en la diócesis de Arecibo, en Puerto Rico, a dar unas charlas de formación al clero. Entonces le dije que cuando hay un evento se hace un himno, ¿no? Hay un congreso eucarístico y hacen un himno, ¿no? Pues el himno de cuando yo doy una charla es: con vosotros está y no lo conocéis. Con vosotros está, su nombre es el misal.
Misal, misas. Fijaos una cosa, misal, misas. Romano, rito romano, no el rito de don Luis, el rito de don Antonio, sino que uno obedece porque es humilde lo que la Iglesia le dice que haga y no añade, ni cambia, ni quita nada, porque la virtud de la obediencia y de la humildad es lo que la Iglesia me pide que haga. Es que yo me lavo en mi casa las manos. Ya, muy bien, me alegro que sean muy limpias. Ahora con esto del coronavirus, todo el mundo se lava las manos, eso está muy bien. Pero es entender que el lavabo de la misa es un signo espiritual. En eso vosotras tenéis una bonita tarea, que es la conversión de los sacerdotes a los cuales ayudáis en las parroquias. Eso es interesantísimo. Como decía, cuando preparo la homilía, tomo la Sagrada Escritura en diversas versiones, ir al texto de la conferencia episcopal, pero también al del Padre Manuel Iglesias, que es más literal para algunas ideas, ir a los sinópticos, es decir, hoy hemos leído Mateo 4, 1, 11, voy a leerme también Marcos 1, 12, 13, que son dos versículos, y voy a leerme Lucas 4, 1, 13. Entonces uno se hace una idea general, porque, por ejemplo, hay pasajes que en uno se dice una cosa que en el otro no, entonces uno puede completar la idea, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo, los padres. Si alguna vez un bienhechor os dice que os quiere regalar algo, le decís, estupendo. Entonces, ¿qué nos pueden regalar para la casa de Oropesa? Pues de la editorial Ciudad Nueva hay unos volúmenes que se llaman La Biblia comentada por los padres de la Iglesia. Son muchos volúmenes, cuestan 30 euros más o menos cada uno. Yo no me llevo comisiones, hago publicidad, pero no me hago comisión. Pero sí es útil porque, por ejemplo, compráis primero los evangelistas. Y ahí te viene el texto bíblico, al inicio una síntesis de frases de padre a todo, pero luego cada versículo y un texto de un padre. Otro versículo, otro texto de un padre. Entonces es riquísimo porque hay simbología, colores, números. Anoche leía, por ejemplo, que 40 es 4 por los evangelios, 10 por el decálogo, y como el evangelio completa la ley que era incompleta, y por eso 40 porque es 4 por 10. Son interpretaciones. Pero esto para la catequesis, para los niños viene muy bien, porque ellos juegan con los símbolos, los colores. Entonces viene bastante bien. ¿Eso es lo que se llama catena áurea? Ahora, la catena áurea que está en internet colgada es lo que hace Santo Tomás de Aquino, que es a cada versículo poner un comentario a los padres. Yo, como anoche no tenía los volúmenes, entré en internet y leí no solo en Mateo, sino me fui a Marcos y a Lucas. Anoche le enviaba a un sacerdote, copiado de la catena áurea, un comentario. A veces los sacerdotes, en lugar de predicar, por ejemplo, yo esta mañana, en lugar de predicar, leo esto del pseudo Crisóstomo, que son 2 minutos, y ya nos sentamos. No hace falta explicarnos. Fijaos. Expliquemos brevemente qué significan las tentaciones de Cristo. Introducción. El ayuno es la abstinencia de una cosa mala. El hambre es el deseo de la cosa mala. Y su uso es el pan. El que se habitúa con el pecado convierte la piedra en pan. Responda pues al demonio cuando lo tiente diciéndole que no solo del uso de aquella cosa vive el hombre, sino de la observancia de los mandatos de Dios. Cuando alguno se engríe, segunda tentación, como si fuese santo, es como llevado al templo, y cuando se crea que está en la cumbre de la santidad, entonces es cuando se le coloca sobre el pináculo. Y está la tentación que sigue a la primera, porque la victoria de la tentación produce vanagloria y es causa de jactancia. Pero advierte que Cristo ayunó voluntariamente. El diablo lo lleva al templo para que tú te consagres espontáneamente a la abstinencia,
pero por ello no te creas que has llegado a la cumbre de la santidad. Huye del orgullo del corazón y no experimentarás tu ruina. Tercera, la subida al monte es la marcha hacia las riquezas y la gloria de este mundo, como que desciende de la soberbia del corazón, que era la anterior. Cuando quieras hacerte rico, lo cual equivale a subir al monte, empiezas a pensar en adquirir riquezas y honores, y entonces el príncipe de este mundo te manifiesta la gloria de su reino. Él te ofrece las causas para que, si las quieres seguir, las sirvas, menospreciando así la justicia de Dios. Ahí estaba resumido el Evangelio de hoy. Os hubiera ahorrado un buen momento. Entonces, escritura, padres y liturgia. Ese sería el tercer bloque que nos ayudaría a preparar la homilía, la meditación, la lección divina. ¿De la liturgia qué hago? Pues, por ejemplo, irme al misal y ver el primer domingo de Cuaresma qué textos hay. La oración colecta es común, o sea, no hace referencia a una cosa general, la práctica cuaresmal, el misterio de Cristo, bueno. Pero lo propio es el prefacio. ¿De qué va el prefacio? Os voy a enseñar, os voy a dar pistas. Cuando queráis saber de qué va algo, los títulos están aquí, ¿lo veis? Las tentaciones del Señor. Muchas veces cuando uno pregunta ¿de qué va el prefacio? Y se ponen a leer el texto. No leáis, ya está el título ahí. Las lecturas, hermana, ¿de qué va la primera lectura? Y se ponen a leer la lectura, ¿no? Está en las lecturas, también está resumido arriba. Que, por cierto, lo rojo no se lee, lo negro sí. Hay una taza que venden en internet en inglés que dice: haz lo rojo, lee lo negro. Porque las rúbricas te dice extendiendo y juntando las manos, ¿no? Te dice, pero eso no lo lee uno. Aleluya, aleluya, si no se canta se lee página 365. Entonces, haz lo rojo, lee lo negro, ¿no? Bueno. El primer domingo de Cuaresma, el prefacio es común a los 3 ciclos, ¿no? El segundo domingo de Cuaresma, también hemos dicho esta mañana, que también es común, la transfiguración del Señor. El tercero ya cambia. Hemos dicho que en el ciclo A es el ciego. Por eso, cuando no se lee el Evangelio del ciego, se utiliza el prefacio 1 o 2 de Cuaresma. Entonces ya se va como al común, digamos. El siguiente domingo, samaritano. Perdón, me salta uno. ¿Me salta el tercero? Eso para ver si estabais atentas. La samaritana, ¿veis? Y pone, cuando no se lee el Evangelio samaritana se utiliza el 1 o 2 de Cuaresma. Es interesante las antífonas de la comunión. Es decir, lo que me da... ¿Cuál es la cosa más importante de ese día? Es el prefacio y la antífona de comunión. Y también la antífona del Benedictus y del Magnificat. Por ejemplo, esta mañana la frase más importante para laudes era cuando Jesús es llevado al desierto y es tentado, ¿no? Pensad que un evangelio leído un día no es el mismo leído otro día. Por ejemplo, si yo leo Moisés que abre la roca con el bastón en una celebración donde va a haber bautismos, lo normal es que luego en el Evangelio se lea cuando le dice Jesús a Nicodemo que hemos de nacer de nuevo. Entonces se entiende la primera lectura en un contexto bautismal. El agua que brota del costado de Cristo es el agua que me purifica y ese es el nuevo nacimiento. Si esa primera lectura la pongo un día que celebramos la cruz, yo leo esa primera lectura y la crucifixión del Señor, de su costado traspasado con sangre y agua. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es la piedra que desecharon los arquitectos,
de esta piedra atravesada salió agua, pero en Cristo brotó sangre y agua. ¿Veis cómo la lectura del Antiguo Testamento cambia? Porque la lectura del Antiguo Testamento es las líneas de una partitura, pero el Evangelio es la clave que me da a interpretar qué notas son. Entonces, hay que leer todo y veréis cómo esos pequeños títulos en rojo, puede ser que esa lectura de Moisés, en una lectura subraye arriba, brotó agua, y en la lectura de la crucifixión diga, la traspasó con el bastón, imaginaos, por inventarme algo. O sea que es interesante leer las lecturas viendo el título para decir, que este es un contexto cristológico, este es un contexto bautismal. Entonces, de la liturgia vemos el prefacio, la oración colecta si es propia, las antífonas de comunión, que en el caso de la Cuaresma, por ejemplo, cuando se lee el Evangelio de la Samaritana, se dice, el que beba de este agua, del agua que yo le daré, dice el Señor, se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Dice, cuando se lee otro Evangelio, ya te pone otra antífona. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido. ¿Veis? Ya no es propia, es una común, ¿no? Por eso es interesante jugar un poco con esto. Si yo tengo que dar una charla de Cuaresma, ¿qué hago? Me leo las oraciones y además me leo los prefacios. ¿De qué voy a hablar en Cuaresma? Pues puedo mirar un poco. El primer prefacio es significado espiritual de la Cuaresma. Muchas veces tenemos el problema que no sabemos sintetizar. Pues aquí está. Primer prefacio. Concede a los fieles el gozo de habernos purificado para que, dedicados a la oración y a la caridad, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Segundo, penitencia. Has establecido este tiempo para renovar en santidad a tus hijos, de modo que, libre de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen de adherirse a las eternas. ¿Ves? Siempre hay un matiz escatológico que a veces se olvida en la catequesis. Hablamos de que hay que ser bueno, hay que hacer obra de caridad, sí, pero estamos aquí para ganarnos el cielo. Entonces las realidades eternas, por eso no se habla de los ángeles tampoco, porque no se habla del fin. Aquí estamos para ser santos, para ir al cielo. Tercero, la abstinencia. Es decir, ¿y cómo hablo yo de la abstinencia? Prefacio. Tú has querido que te diésemos gracia mediante la abstinencia. O sea, la abstinencia no es penitencia, sino acción de gracias. Claro, a mí esto ya me hace entender la vida de penitencia con alegría, ¿no? Había una comunidad religiosa, una hermana mucha hambre, habían estado 3 días pan y agua. Dice, he estado todas las completas con un ruido en el estómago. Dice, a las 12 de la noche, cuando suenen las campanas, yo me voy a la cocina, me voy a dar un banquete. Pues ella se va y come. No voy a decir todo lo que tenían en la alacena, pero... Al día siguiente la encargada dice, Madre Superiora, que alguien ha comido en día de ayuno, ay Dios mío, dice, pues hoy otra vez a pan y agua. Claro, la semana ya 4 días, todas ya un poco blanquecinas, menos aquella que estaba fresca. Por la noche sintió hambre de nuevo y fue a comer. Al día siguiente, madre, otra vez han vuelto a comer. Ay Dios mío, pues hoy aquí no come nadie hasta que no sepa quién es. Claro, imaginaos el amor que había por parte del resto de la comunidad hacia aquella hermana. Pues no salió. Por la noche tenía hambre de nuevo, pero la superiora dice, esta noche a la que sea le doy un susto que jamás se le va a ocurrir ir a comer. La superiora se mete cerca de la nevera en un rincón, en la oscuridad. La hermana va, abre la nevera, no enciende la luz, abre la nevera y con la luz de la nevera se pone a comer. Y la superiora detrás dice, ¡soy el demonio! Y la otra se vuelve y dice, pensaba que era superiora.
has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia para que nosotros pecadores dominásemos el orgullo e imitásemos tu generosidad dando de comer a los necesitados. Yo me privo, porque soy pecador, para dominar mi orgullo e imitar la generosidad de Dios dando de comer a los demás. Una comida que no será solo material, sino la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre. El cardenal Sara dice que dar de comer solo alimento físico es empobrecer a los pobres, que unido al pan hemos de dar el pan vivo de la palabra de Dios. Tenemos que anunciar a Jesús, si no se queda, no es caridad cristiana, sino es solidaridad, es que es filantropía y eso no es propio de nosotros. Tenemos que anunciar a Cristo. Ese anuncio se da si uno ha tenido experiencia de Dios, ha tenido experiencia de Cristo, ha sentido sed y ha bebido en Cristo y quiere que ese pobre no esté sediento de Dios. Ahí está el problema de no saber entender verdaderamente lo que es la caridad. Porque si para mí el tesoro no es comer, sino Cristo mismo, que es verdadera comida, verdadera bebida, al pobre le daré el alimento para que subsista, pero le daré el verdadero alimento, para que pase la tempestad de este mundo, pero alcance la vida eterna. El alimento es temporal. El cuarto se llama los frutos del ayuno. Este además es bellísimo porque es muy cortito. Tú, que por el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo. Se acabó el prefacio. Fijaos qué maravilla. Por el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones. Es que yo quisiera comer, pero tengo que frenar. Eleva nuestro espíritu. Claro, como no como, tengo menos peso, puedo volar más. Interesante, que no como y nos das fuerza y recompensa. ¿Cómo puede ser eso? Si no como, me da fuerza. Por Cristo Señor nuestro. Ese es el cuarto. Y el quinto, que es el último, es un poco más, es más amplio, pero es interesante. Dice que en el itinerario hacia la luz pascual, fijaos, ya qué bonita definición de Cuaresma, itinerario hacia la luz pascual. ¿Qué es la Cuaresma? Un camino hacia la luz en la oscuridad. La tentación es oscuridad, pero yo veo la luz al final del camino, quizás muy al fondo, pero está, dice, en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Qué definición más bonita de Jesús. Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Prosigue el prefacio. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal. Primera frase. ¿Para qué abre? Preguntaríamos. ¿Para qué abres este camino, Señor? Dice. Para que llegados a la montaña santa con un corazón contrito y humillado, o sea que en la Cuaresma tenemos que ir subiendo y en ese subir y caer y tropezar y fatigoso y con ayuno, conseguir un corazón contrito y humillado cuando subamos a la cima. Y cuando estemos en la cima, ¿qué? Reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza. O sea, que yo estoy imitando al pueblo o a Moisés que sube para llegar al Sinaí y encontrarme con Jesús, que es la zarza ardiente, ese fuego que arde sin consumir, ¿no? Ese horno ardiente de caridad. O sea, para encontrarme con el corazón del Señor, fuente de caridad, tengo que subir al monte, pero con un corazón contrito y humillado. Y cuando subo al monte, ¿qué tengo que hacer? Descalzarme, porque estoy en presencia divina, como le dice el Señor a Moisés. Dice San Agustín que el Señor invita a Moisés a quitarse las sandalias, porque la sandalia está hecha de cuero y el cuero es piel de animal muerto. Y Dios no quiere que entre el hombre y él haya obras muertas, no quiere que esté el pecado.
Por eso le dice que se quite la sandalia y que pise, que haya un contacto directo entre el hombre y Dios. En el monte reavivamos nuestra vocación, somos convocados en el monte, convocados para bendecir tu nombre. 1. 2. Para escuchar tu palabra. Y 3. Experimentar con gozo tus maravillas. Con un corazón contrito subo, arriba reavivo mi vocación, de pueblo de la alianza, esa alianza que ha renovado Cristo y la ha hecho definitiva en la cruz. Y allí arriba, como nuevo pueblo, somos convocados para bendecir, escuchar y experimentar el gozo de las maravillas del Señor. Hacemos una pausa y 2 minutos por si alguna quiere comentar algo, alguna pregunta. Así a las 12 en punto hacemos el Ángelus y hacemos una pausa. Pregunta, comentario. ¿O todo claro? ¿O nada claro? De la homilía, que os ha parecido interesante, porque para mí lo interesante es Adán y Eva. O sea, en el rito bizantino hay un domingo considerado como la expulsión del paraíso. Y quizás nosotros estamos demasiado centrados en el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento pensamos como que ya es algo pasado. Había herejías en los primeros siglos donde el Antiguo Testamento era como algo que ya no había ni que meditar. Y a mí, por lo menos, me parece más interesante la expulsión de Adán y Eva, porque es el fundamento de las tentaciones de Jesús. O sea, Cristo viene a rehacer todo lo que sucede en Cristo, es rehacer lo que hicieron mal nuestros primeros padres. O sea, si Cristo, por ejemplo, extiende la mano en la cruz para ser clavado, ¿por qué lo hace? Claro, cuando ellos extienden la mano a coger el fruto. ¿Por qué dice el profeta que Jesús, el siervo de Yahvé, cuando lo miraban no tenía aspecto atrayente y apartaban la cabeza? Porque el fruto del paraíso era apetitoso y bello. Sin embargo, en la cruz no. Pero uno lleva la muerte y otro lleva la vida. En el Génesis son condenados a la muerte. En la crucifixión Jesús condena al demonio. O sea, la condena se echa encima de Satanás. Es interesante cómo el ángel del mal tienta a Jesús, pero luego se marcha y los ángeles sirven a Jesús. Es interesante esa idea última. Y dice un evangelista de los 3 que se marchó hasta otro momento, porque dijo, a vosotras también, ¿eh? Bueno, por ahora hemos terminado, pero tranquila que volveré.